Pues buenas tardes, Dios les bendice. Nos da gusto que estar otra vez reunidos en los devocionales de cada miércoles. Les saluda la congregación Dios es Fiel, que se ayuda Hidalgo. Saluda al pastor Doroteo y la pastora Adriana. Te pido cuando lo llegues a ver que por medio de las redes sociales que abras tu corazón y sigamos aprendiendo qué es lo que el Espíritu Santo quiere que haga a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, vamos a orar primero. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar delante de tu presencia, Padre. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga guiando, nos siga instruyendo, nos siga dirigiendo, Señor, nos siga transformando en cada área de nuestras vidas, Padre, y que tu palabra siga alimentándonos, Señor, para poder crecer espiritualmente, Señor, conforme, Señor, a tu palabra, no como a mis preceptos, Señor, sino conforme a tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, te pido que le des, unja los labios de mi esposa, Señor, que va a dar el devocional, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, la guíe, Señor, y que sea un vaso útil para ti, Padre, y que los que van a escuchar, Señor, que prepare su corazón, Señor, para que también, Señor, ellos puedan, Señor, comprender, Señor, qué área necesita ser verdaderamente transformada, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, dice que todo lo escudriña, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada vimos que el Espíritu Santo es nuestro maestro, ¿no? Es el que nos enseña, es el que intercede por nosotros, ¿no? Porque, pues muchas veces no sabemos, dijimos, ¿no? No sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo habla e intercede por nosotros, porque muchas veces nosotros pedimos y se sale de la voluntad del Padre, ¿verdad? Y todo lo que cuando el Espíritu Santo nos ayuda a orar, Él nos ayuda conforme a la voluntad del Padre, ¿verdad? Y vimos 5 puntos, ¿verdad? El último que nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, nos enseña a orar, intercede por nosotros, y que Dios sabe la intención del Espíritu, ¿no? Y también veíamos un punto, ¿no? Que muchas veces nosotros pedimos mal porque pedimos para beneficio de nosotros, ¿no? Y retomábamos a Eliseo, ¿no? Cuando él pide la doble porción. ¿Por qué? Porque el Señor se la dio, porque el Señor sabía que él iba a usar eso para hacer su voluntad del Padre, ¿no? Y que muchas veces nosotros no recibimos porque pedimos para provecho de nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros a veces nos pegamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el Espíritu Santo todo lo escudriña, ¿no? Y sabe que lo que estamos pidiendo es para uso propio, ¿no? Para mi beneficio, ¿no? Y eso se sale de la voluntad del Padre, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar. El título del devocional de hoy se llama El Espíritu Santo nos quita el temor y hablará por nosotros. Amén. El pasaje que vamos a iniciar con este devocional es Marcos 13:8, por favor. Marcos 13 del 10 al 11. Marcos 13, del 10 al 11. Dice la palabra de Dios: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Les voy a decir algo de contexto. Vamos a estudiar eso. Dice, en Marcos 13:8, anteriormente de estos versículos, dice que porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos, principios de dolores. Esto lo vemos en unos versículos anteriores del que leímos, ¿verdad? Porque en lo que dice Marcos 13:10 al 11 habla, ¿verdad? De que
que no nos debemos de preocupar de lo que debemos de decir, ¿verdad? Cuando acontezcan estas cosas, porque el Espíritu nos va a decir qué es lo que tenemos que hablar, ¿verdad? Y Jesús en Marcos 13:8 dice que son principios de dolores estos. Marcos escribe este evangelio que la iglesia se encuentra en principios de dolores, en persecución, como lo podemos ver, falsos mesías, cristianos desviándose por el camino. Esto pues, es terrible y doloroso, ¿verdad, hermanos? Pero nosotros no debemos de desmayar, sino debemos de seguir adelante, debemos recordar que en medio de nuestros problemas seguro que hay guerras y eso ya lo estamos viendo que ya tiene más de 3, 4 meses de lo de Ucrania y Rusia, ¿verdad? Podemos ver que las guerras pues existen desde, no solamente ahorita, ¿verdad? Sino desde mucho antes, entonces están las guerras y eso pues es terrible. Entonces también nos podemos desviar o nos podemos angustiar y preocupar si tenemos una lectura, ¿verdad? O una lectura en el periódico o una noticia que podemos ver en el televisor y eso ¿qué puede ocasionar en nuestras vidas? Pues caos, desesperanza. Pero en este pasaje que leíamos, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo nos va, nos va a ayudar, ¿verdad? A tener esa paz y esa tranquilidad que nosotros debemos de tener. Muchas veces, pues nosotros luchamos con estas crisis personales, un mal diagnóstico a veces de un médico o de un familiar que se encuentra enfermo, o la muerte de un ser querido. Pero Jesús, ¿qué nos dice en este pasaje que leíamos? Principios de dolores honestos. Entonces, no debemos de vivir con eso en nuestras vidas, porque, como lo dice este pasaje, son solamente principios de dolores. Entonces, no importa lo terrible entonces que estemos pasando alrededor de nosotros, porque hay momentos de alegría, porque es lo que trae la palabra a nuestras vidas. Cuando hay esa desesperanza, esa intranquilidad en nuestros corazones, la palabra nos trae esperanza. Entonces nosotros debemos de ir siempre a la palabra buscando esa tranquilidad, porque lo podemos ver, ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? En el Salmos 23, cuando él habla que Jehová es nuestro pastor, ¿verdad? Y nada nos faltará. Entonces también en Marcos 13:7 dice también, aún no será el fin. El énfasis no está en que las señales marquen el final y muchas veces decíamos, ¿verdad? También hace 2 semanas en el devocional, muchas veces estamos preocupados en la hora que va a venir Jesucristo, queremos saber el minuto, el segundo, que Él va a venir, pero aquí en Marcos 13:7 dice, aún no será el fin. El énfasis no está en las señales que marquen el fin del tiempo, sino que antecede esto antes de su venida. Todo esto va a suceder antes de que venga la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de no emocionarnos o deprimirnos demasiado por estos eventos que ocurren alrededor de nuestra vida. Y no sé si recuerdan que yo les compartía que vivir así es bien triste porque yo les compartía cuando una compañera de Ruth iba en la escuela, cuando iba en la primaria, yo creo que han de tener ya como 10 años y decían que ya se iba a terminar el mundo. Esta niña se deprimió mucho, ya no salía de su casa. ¿Por qué? Porque decía que ya el fin del mundo ya venía. Y entonces a veces también nosotros nos mantenemos así, preocupados, desesperados, sin esperanza, pero la palabra de Dios dice que todavía no es el fin. Entonces nosotros debemos de mantenernos con paciencia y mantener esperanza. Bueno, lo que leímos al principio dice que es necesario que se predique el evangelio, ¿verdad? A todas las naciones, ¿no? ¿Por qué? Porque se vienen unos tiempos muy difíciles, entonces tenemos que estar bien cimentados en la palabra, porque vemos también en estos tiempos que pues ya se predica un evangelio muy, muy ligero, ¿no? O sea, adulterado. Y eso hace que los que no están bien cimentados se los lleve, como dice la palabra, cualquier viento de doctrina, ¿no? Por eso es necesario que prediquemos, ¿no? Y luego dice, no te preocupes por lo que vas a decir, ¿no? Mucha gente dice, ¿no? Es que, ¿qué digo? Es que, ¿qué digo? Se nos olvida que el Espíritu Santo es el que habla por nosotros, ¿no? Porque el que tiene el poder es el Espíritu Santo.
Entonces, por eso lo que decía el pastor aquella en la junta, ¿no? Es necesario predicar el evangelio. Para eso nosotros somos, somos mandados a eso, a predicar el evangelio. A toda criatura, no dice a nada más a uno, nada más a, no, es a todos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sean salvos, para que les venga la luz, ¿no? Y en esa oscuridad que ellos tienen como nosotros la tuvimos, pues entre la luz que es Jesucristo, ¿no? Y estén preparados para los tiempos que vienen, los tiempos difíciles, ¿no? Como ahorita decía mi esposa, ¿no? Las guerras, eh, a veces hay hasta pleitos entre familias, ¿no? Padre con la esposa en el trabajo, hasta en las mismas iglesias. Entonces es necesario dejar que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es. Dice que el Señor Jesús nunca nos dejó en duda que la vida, lo podemos ver, ¿verdad? Que la vida del cristiano iba a ser duro, sino que seguirle, él implica pagarle un precio, porque a veces, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Cuando leemos este pasaje de Mateo 16:24, donde dice que entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando oímos esas palabras, ¿verdad? De que si alguno quiere venir en pos de mí y negarse, a veces lo tomamos por cargas o porque es muy difícil llevarla, ser un discípulo de Jesús. Pero aquí Jesús no está hablando acerca de eso. Quiso decir Jesús que cuando toma su cruz y sígame, es que comencemos pues a vivir como Él nos enseña en su palabra. Muchas personas, como le decía, interpretan que la cruz es una carga, que deben de llevar sus vidas, una relación tensa, un trabajo ingrato, a veces hasta que muchas veces por buscar a Dios, ¿verdad? No tienen, pues, lo que ellos esperan, la recompensa, pero en buscar a Dios, no es nada de eso, ¿verdad? Entonces le están dando una mala interpretación, no es lo que Jesús quiso decir cuando tome su cruz y sígame. Cuando Jesús llevó su cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, nadie estaba pensando en la cruz como un símbolo de carga que había de llevar. Para una persona en el primer siglo, la cruz significaba solamente una cosa, muerte, por la forma más dolorosa y humillante que los seres humanos podrían soportar. Y más de 2000 años después, los cristianos ven la cruz como un símbolo valioso de expiación, de perdón, y es lo que realmente significa la cruz. Perdón, gracia, amor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en los días de Jesús, la cruz presentaba solamente una muerte dolorosa y humillante, puesto que los romanos obligaron a los condenados a llevar sus propias cruces al lugar de la crucifixión. El llevar una cruz significaba llevar su propio mecanismo de ejecución mientras enfrentaban el ridículo por el camino de la muerte. Por lo tanto, tome su cruz y sígame significa estar dispuesto. Algo compartía el devocional ayer, pastor, ¿verdad? A nuestro yo, morir el ego. Eso es lo que quiere decir, tome su cruz y sígame. Que muera todos esos deseos. A veces, pues, pensamos que es morir físicamente, ¿verdad? Pero no, aquí cuando dice tome su cruz y sígame es morir eso, estar dispuestos a morir para seguir a Cristo, pero también morir a nuestro yo, ¿verdad? Esto se llama morir, pues a sí mismo. Es un llamado a la entrega absoluta al que quiere ser su discípulo. Después de Jesús ordenó llevar la cruz, en Lucas 29:24 al 25, ¿qué dice? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? No. Entonces, ¿qué pasa en este pasaje? En este pasaje, ¿verdad? Nos dice que muchas veces es lo que a veces pensamos, ¿verdad? Que si compartimos de Jesús, y pues sí, en algunos casos, pues sí llegan a morir, ¿verdad? Físicamente, algunos misioneros o algunos por confesar su fe, pues son muertos.
pero aquí es llevar todo lo que, todas las cargas a Jesús, ¿verdad? Entonces, dice que por todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, esta la salvará. Entonces nosotros no debemos de tener temor de morir físicamente, o de hablar la palabra de Dios. Muchas veces tenemos temor el compartir la palabra por lo que dirán de nosotros, ¿verdad? A veces nuestros Porque no vecinos, sabemos. ajá, o porque no sabemos, ¿verdad? Y muchas veces queremos mandar a los pastores, como les decía, o a los hermanos, en decir, no, yo te voy a traer un hermano que ore por ti o que te dé el plan de salvación. Y hemos estado diciéndolo continuamente, y cada uno de nosotros como hijos de Dios nos dio Dios el mandato, ¿verdad? De ir y hacer discípulos, como lo dice en Mateo, ¿verdad? Entonces es la gran comisión que Dios nos ha dado de ir y hacer discípulos. Entonces no debemos de tener temor de lo que vamos a hablar, pero es importante que nosotros escudriñemos su palabra, que tengamos esos tiempos con Dios para que podamos poder hablar, ¿verdad? Lo que conviene, con lo que el Espíritu nos diga en ese momento, porque muchas veces hacemos caso omiso cuando Dios nos dice que vayamos a compartirle a una persona. A veces nos quedamos callados por, como les decía, por qué dirán, o el temor de que ya no me hablen. Incluso a muchas familias, pues, tristemente, pues, no se comparten la palabra, ¿verdad? Algo que a nosotros nos ha estado sorprendiendo mucho es una hermanita que se le está compartiendo, se le está discipulando. Podemos ver cómo ella, cómo recibe la palabra y tiene ese amor para seguir compartiendo de ella, ¿verdad? Sin temor a lo que le diga su demás familia, ¿verdad? Entonces nosotros mismos también así debemos de seguir haciéndolo, ¿verdad? No debemos de callar, decía el pastor, ¿verdad? Que compartiéramos los devocionales, y es verdad, a lo mejor no lo expresas con tu voz audible, pero lo puedes hacer a través de los mensajes que recibimos, de los devocionales, de todas las enseñanzas que nosotros estamos recibiendo en la semana. Nosotros debemos de seguir extendiendo el evangelio, ese propósito. No solo, mi esposo lo ha estado compartiendo también mucho, no solamente nada más es de comer y comer, ¿verdad? Sino que nosotros debemos de dar de lo que Dios nos ha dado. Dice que demos gracias de lo que hemos recibido de gracia, ¿verdad? Darte gracias a lo que hemos recibido de gracia. No debemos callarnos. Y muchas veces, de verdad, yo lo puedo decir por experiencia, ¿no? A veces digo, pero a mí se me dificulta a lo mejor expresarme o hablar las cosas, pero yo sé que si tú le pides a Dios la sabiduría, la dirección, Él te va a ir guiando, te va a ir dando la sabiduría para, pues, expresarlo, para decirlo, pero no debemos de callarnos porque sabemos que, como lo veíamos, ¿no? Son principios de dolores, y no dejemos de decir, no, pues mañana lo hago, o la próxima semana acomodo bien mis tiempos y voy y me organizo, porque no sabemos si en la próxima semana vamos a tener la oportunidad de poder compartirle a esa persona, y de verdad La que el vida es como Espíritu la Santo neblina. te dice, ve pero a veces, ¿por qué no lo hacemos? Porque no creemos que Dios nos está diciendo, ve y compártele a esa persona. Y empieza el temor, empiezan las dudas, el decir, no, es que no, yo no puedo hacerlo, pues yo no comparto la palabra, a lo mejor en un ministerio, como es el pastor, ¿verdad? No hay necesidad que tengas un ministerio, sino que tú vayas y hables lo que Dios ha puesto en ese momento en tu vida, porque no debemos de callar, porque aunque sean, como lo leímos, son principios de dolores, pero debemos de cumplir lo que dice la palabra, no debemos de callarnos, porque pues es un mandato que que nos dejó, que debemos que a través del Espíritu Santo prediquemos que solo en Cristo hay salvación, porque Dios nunca ha presentado a los seres humanos más que un solo medio de salvación para los pecadores, que es a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, podemos hacerlo, hermanos, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y creamos lo que Él nos ha prometido, el que Él estará con nosotros, que Él
Él va a hablar por nosotros. No dudemos en ningún instante en nuestras vidas. Sigamos siendo obedientes, estemos dispuestos a tomar esa cruz, a vivirla en nuestras vidas, a seguir a esa meta, ¿verdad? Que debemos de llegar. ¿Verdad? Y si eso sí es cierto, porque, por ejemplo, muchas veces no compartimos porque nos conocen los de nuestra cuadra, ¿verdad? O nos conocen en el trabajo. Y por eso no lo hacemos. Pero en Santiago dice que la vida es como la neblina. O sea, así como aparece, se puede ir, ¿no? Entonces, lo que está diciendo mi esposa sí es cierto, porque yo con un testimonio en la cuadra hace ya años, ya tiene muchos años, se suicidó una muchacha. Y teníamos en nuestro corazón compartirle, ¿no? Pero nos ganó un tiempo y cuando pasó eso, leímos un versículo que decía que muchos no conocen el Evangelio para vergüenza tuya. Entonces, Dios nos habló fuerte, ¿no? Y muchas veces, ¿dónde está? No lo sé, yo no soy quien para decir dónde está, ¿no? Pero sí te duele y sí te pega porque te quedas con eso en tu corazón. Y si le hubiera hablado, a lo mejor ella hubiera aceptado a Jesús, ¿no? Pero muchas veces es de, híjole, como dice el pastor, muchas veces, a veces también nos da como risa, ¿no? Pero no es verdad, ¿no? Ay, hasta que el Señor me lo confirme y que hasta que me lo vuelva a reconfirmar y ya te lo dijeron como 40 veces y todavía quieres más confirmaciones, ¿no? Entonces hoy es el momento de abrir los ojos, ¿no? Y ser valientes, ¿no? No tener, como dice el devocional, ¿no? No tener temor, ¿no? Sino ser valiente porque sí duele que una persona se quite la vida cuando tú tuviste la oportunidad de compartir el evangelio, ¿no? Sí duele. Y ahora más que nunca, hermanitos, pues es un mandato, como le decía, ¿no? De la iglesia militante, que pues prediquemos de la palabra, puesto que estamos viviendo muchas señales antes de su venida y debemos anunciar las buenas nuevas para que muchos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad en Cristo. Y eso sí es verdad, debemos de tomarnos un tiempo, a veces estamos muy afanados con nuestros quehaceres, pero no, vuelvo nuevamente, ¿verdad? Con el mandar de mensajes. Yo creo que no nos quitan ni 5 minutos mandar los devocionales a todos nuestros contactos. Yo lo he podido ver porque luego compartimos uno. No nos quitan más de 5 minutos o exagerándole 10 si tienes muchos contactos, ¿verdad? Entonces, no dejemos de proclamar la palabra, no dejemos de llevar esas buenas nuevas de salvación a todos nuestros conocidos, porque yo creo que si checas tu lista de contactos, yo creo que más de 20 contactos, a lo mejor no creyentes, sí has de tener en tu lista. Entonces, compartamos esos mensajes de verdad que la palabra siempre nos va a edificar y va a traer esperanza, como lo que veíamos. La palabra de Dios trae esperanza a nuestras vidas. Efesios 4:13, Cruz, por favor. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es, ¿cómo vamos a alcanzar lo que dice este pasaje? Pues buscando de Dios, ¿verdad? Buscando esa unidad y el conocimiento del Hijo de Dios para que lleguemos ¿qué? A esa medida de la estatura de Jesucristo, ¿verdad? Pero lo vamos a alcanzar pues teniendo pues esa intimidad con Dios, escudriñando su palabra, y tenemos que crecer, hermanos, tenemos que crecer porque sí es cierto, también el pastor nos dice mucho, ¿verdad? Es que estoy chiquito, por eso yo no comparto, ¿no? Entonces, tenemos que crecer, tener el conocimiento de la palabra de Dios para dar testimonio. Y en segunda de Pedro 3:18, ¿qué dice? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alza la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así es. Entonces debemos de crecer, hermanos. Tenemos que crecer en el conocimiento, ¿en qué? En la palabra de Dios, para que no tengas temor de lo que vas a decir, ¿verdad? Porque tenemos que hablar conforme a lo que dice la palabra, no de lo que yo creo ni de lo que yo pienso, sino que
realmente Dios nos está llamando a que debemos de crecer, que debemos llegar a esa madurez. Y es que eso sí es cierto. Por ejemplo, yo recuerdo, no sé qué día lo dijo Ángel, eh, eh, creo fue una de varones, decía, antes no comprendía unas situaciones, pero ahora que me he metido, empiezo a entender más la palabra, ese conocimiento, ¿no? De Dios. O sea, permitió que el Espíritu Santo le diera luz, ¿no? Que le diera la revelación. Y hoy podemos entender mejor la palabra, pero ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te da el conocimiento. ¿Por qué? Porque te ve que tienes hambre de su palabra, hambre de su conocimiento, ¿no? Entonces es bien importante, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿no? A una computadora, formatea la completa y queda sin información. Mete la información y apriétale una tecla y te aparece lo que quieres, ¿no? Igual, ¿no? Nosotros si no metemos información, que es la escritura, pues ¿de qué vamos a hablar? Estamos huecos. Entonces necesitamos del conocimiento, ¿no? Como decía un versículo, ¿no? De la inteligencia, ¿no? ¿Por qué? Porque platicamos con la que estamos circulando, ¿no? Te da la inteligencia conforme a las escrituras de poder decir, no, esto ya no me conviene, ¿no? Esto ya no me conviene porque yo soy parte del cuerpo, ¿no? Si yo lastimo el cuerpo, lastimo a todos. Si yo digo, no sé qué parte del cuerpo sea, a lo mejor soy un dedo, ¿no? Pero si lastimo, lastimo todo el cuerpo, ¿no? Se duele todo el cuerpo. Entonces, es muy importante crecer en el conocimiento, ¿no? Crecer en las escrituras, escudriñar y escudriñar, no cansarse, ¿no? Y como dice un salmo, ¿no? No sé si es un salmo, no recuerdo, que dice que hablemos de himnos, ¿no? Y cánticos, ¿no? O sea, que nuestro modo de hablar en casa sea como un cristiano, no como alguien de afuera, ¿no? Pero ¿quién te lo da? El conocimiento, ¿no? El conocimiento es el que te va descubriendo, le digo a esta hermana, ¿no? La palabra para mí es como un espejo, ¿no? Empiezo a leerla y empiezo a descubrir, no, esto estoy mal, esto lo tengo que dejar. ¿Por qué? Porque me estoy instruyendo en la palabra, ¿no? Estoy permitiendo que el Señor siga transformando. Y le decíamos, ¿no? Que la palabra habla de, ¿cómo? Regeneración, de que seamos regenerados. Y decía, ¿cuál es lo contrario de esa palabra? Degenerado. Pues así dice que éramos nosotros. Luego, el problema es que esa palabra la vemos, pero luego nos vamos a lo sexual. No, yo, ¿cómo voy a ser un degenerado? Entonces, ¿de qué nos está regenerando el espíritu? Porque éramos unos degenerados delante de Dios. Entonces, hay cosas que nos cuesta entender, pero solamente con el conocimiento, con la palabra de Dios, es como podemos descubrir nuestra verdadera identidad, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que pues el extender el evangelio pues no es fácil, ¿verdad? El que muchos tenemos que pues estar dispuestos a proclamar su palabra, tener esos, porque sabemos, ¿verdad?, que estamos en tiempos de tanta apostasía espiritual. Tenemos que revestirnos del amor de Cristo y mostrarle a este mundo que solo Jesús puede traer las respuestas en medio del caos que están viviendo, ¿verdad? Porque podemos ver que las personas están viviendo pues en un caos, los que no conocen de Cristo, ¿verdad? Entonces debemos de seguir extendiendo el evangelio, hermanos. Sabemos que no es una tarea fácil, pero sé que si hacemos lo que nos toca, si ponemos todos nuestro granito de arena, de verdad que Dios hace grandes cosas y de verdad que yo le doy gracias a Dios porque Dios es fiel, es un lugar donde es lo que está buscando, ¿verdad? Proclamar el evangelio, que todos a nuestros alrededores y que todos hagamos lo que corresponde, ¿verdad? A sumar. Entonces es importante, hermanitos, pues que prediquemos sin temor, porque el Espíritu Santo es el que va a colocar las palabras en nuestra boca y es el que va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Seamos pues sensibles, lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? A la guía del Espíritu Santo
como Pablo lo hizo al predicar el evangelio. Y lo vemos en Hechos 18:9, como, y ayer también lo veían, ¿verdad? En la lectura bíblica, como Pedro tuvo ese denuedo para hablar, ¿verdad? En su primer conversión hubo como 2,000 personas y posteriormente habla igual que nuevamente él comparte y muchos son ganados. Entonces, Dios nos da ese denuedo para hablar. ¿Sí podrías leer Hechos 18:9 al 10? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Esa es la clave, ¿no? Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así es, entonces debemos de ser, ¿verdad? Así como era Pablo, ¿verdad? Que Dios le dijo, ¿verdad? A Pablo, a Pedro también, que predicaban, ¿verdad? Con denuedo. ¿Por qué? Porque ellos estaban confiados en el nombre de Jesús que iban, ¿verdad? Y aquí pues podemos ver que pues ellos fueron obedientes, ¿verdad? Lo que Dios les dijo en este pasaje, ¿verdad? Dice, no temas, sino habla, y no calles. Y así, de esa misma manera nosotros lo debemos de hacer. No debemos de callar, no debemos de temer, porque Él está con nosotros. Es que fíjate que eso también es importante porque siempre decimos que el Espíritu Santo mora en nosotros, siempre decimos que nosotros somos la casa, somos el tabernáculo, pero cuando queremos hablar, pensamos que vamos a hablar nosotros, ¿no? Entonces aquí está diciendo, no temas, ¿no? O sea, yo voy a ser el que voy a hablar, yo voy a ser el que voy a convencer, tú no vas a convencer de pecado a la persona, yo voy a ser, el Espíritu Santo está hablando, yo, el Espíritu Santo, voy a convencer a esta persona de su pecado. Entonces, tú habla, tú predica, tú comparte el Evangelio, tú haz lo tuyo y yo hago mi trabajo, que es convencer de pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque también tiene mucho pueblo en Tizayuca, ¿no? También tienen mucho pueblo en Tizayuca, como en México, como en todos lados. El punto es que nosotros no temamos, ¿no? Que prediquemos y dejemos que el Espíritu Santo haga la obra. Porque si lo queremos hacer con nuestras fuerzas, vamos a topar con pared. Porque lo hacemos con nuestras fuerzas. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra, no estorbemos, sino que obedezcamos lo que quiere el Así es. Señor. Dice, buscaba qué significa hablar con denuedo, y dice que hablar con denuedo es hablar con autoridad, sin miedo, es hablar con convicción de lo que estoy hablando es verdadero. Y nosotros debemos de hablar así, sin temor, porque estamos convencidos de lo que está escrito en la palabra y lo que es verdadero. Y la palabra dice, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. No debemos de hablar de lo que, como les decía, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, sino solamente de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y algo que decía ahorita mi esposo, ¿verdad? Entonces, escudriñar la palabra, porque es la que nos va a ayudar a hablar, ¿verdad? Con ese denuedo. Se trata, dice que el denuedo, pues debemos de tratar de estudiar la Biblia con sabiduría, y es el pasaje que él compartía en Proverbios 9:10, dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo la inteligencia. Entonces, no es el miedo, sino es el temor a Jehová, el principio de la sabiduría. El conocimiento y la inteligencia es de él, y él nos va a dar lo que tengamos que hablar. También hablar con denuedo es estar dispuesto a decir las cosas difíciles. Y sí es cierto, ¿no? A veces no queremos hablar ciertos temas de lo que está escrito en la palabra. El domingo mi esposo compartía una parte donde dice, si no te vas a ir al cielo, ¿a dónde vas a ir? Y nadie contestó, ¿verdad? Entonces decía, no tengas miedo en decir, pues es el infierno. Y a veces así, a veces nos cuesta también a veces hablar porque a veces es necesario exhortar a algún hermano y a veces tenemos temor el de decir, y si le digo, ya no me va a hablar, ¿no? O se va a enojar conmigo. Pero a veces es necesario, dice que hablar esas cosas difíciles, ¿verdad? Jesús, como les hablaba, ¿verdad? Eh, Fuertemente, en una ocasión les decía que eran generación de víboras, entonces él era fuerte y a veces bien, a lo mejor a nuestro parecer sería duro, pero es necesario a veces, pues, hablar ese tipo de temas
o hablar con los hermanos, ¿verdad? De ciertas cosas difíciles. Y eso también es hablar con de nuevo, estar dispuestos a decir las cosas difíciles. Entonces, hablar también debemos de hablar edificantemente, o sea, sazonada. ¿Lo puedes leer en Colosenses 4:6, pues, por favor? Entonces, 4:6. Sí. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada, con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y Tito 2:8. Entonces, en el que acabamos de ver, ¿verdad? En Colosenses 4:6. Tito 2:8. ¿Lo leo? ¿Cómo debe de ser? Dice que sazonada. Palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces también tenemos que hablar íntegramente, ¿no? No con falsedades y mintiendo, ¿verdad? Porque lo veíamos también, porque sabemos que hay falsos maestros. Entonces, nosotros que hablamos de la palabra de Dios debemos de hablar con denuedo, que sea edificante también y íntegramente. El denuedo no es un atributo general del carácter, sino una gracia específica para proclamar la palabra. Y sí es cierto, yo pensaba que, porque buscaba también la definición, decía que de nuevo es hablar con valentía, y yo lo veía y decía, es que el valentía yo lo tomaba como el no tener temor para hablar, ¿verdad? Pero aquí puedo ver que dice que no es un atributo general, sino es la gracia para proclamar la palabra. No es de que hables con palabras muy garaiboleadas o con palabras rebumbantes, ¿verdad? Que las adornemos bien bonito, sino que realmente hablemos con denuedo la palabra proclamada, ¿verdad? Y sí es cierto, a veces pues también tenemos miedo, ¿verdad? Porque dices, no, es que yo no sé nada, yo estoy chiquita, como les decía. Entonces sí es importante pues hablar con denuedo. Un versículo, Sí. dice en Juan 5:39, y eso lo debemos de hacer, ¿no? Todo cristiano dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, si nosotros las escudriñamos, vamos a ver que toda palabra de principio a fin dan testimonio de Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso es necesario el conocimiento, para poder predicar de Jesucristo, ¿no? Eso es lo que, lo que ahorita decía mi esposa, ¿no? El de nuevo, ¿no? De nuevo, ¿no? Hablar también de la gracia, ¿no? Que es Cristo, ¿no? Así es. Entonces, hermanitos, ya para concluir, pues es un tiempo, hermanito, que debemos de confiar en su infinita gracia y cumplir con nuestra misión en la tierra. Todos tenemos un propósito y sabemos, y yo creo que lo hemos escuchado, pues yo en mi caminar de Cristo lo he escuchado desde hace muchos años, que todos tenemos un propósito. Entonces debemos de cumplir esa misión en nuestra tierra. Dejemos que el temor para poder compartir el evangelio, que es poderoso, que le da nueva oportunidad de arrepentimiento a la humanidad para que reciban la salvación, porque el Rey está por llegar. Y es verdad, no dejemos de compartir de su palabra. Sabemos que Dios es el que va a hablar por nosotros, como hoy lo veíamos, y pues espero que haya sido de bendición este devocional y que Dios les siga bendiciendo y que sigamos proclamando, ¿verdad?, su palabra, porque Él es Dios y que Él va a hacer la obra en nuestras vidas. ¿Quieres decir algo? No, Bueno, vamos a concluir. Hermanita Eli, ¿podría orar para terminar el devocional? Por favor. Amén. Gracias, Padre bendito, por esta palabra, Señor, tan edificante, Señor. Muchas gracias, Padre, porque día a día, Señor, estamos aprendiendo más de tu palabra conforme tu voluntad. Muchas gracias, Padre Santo, por la vida de nuestros hermanitos Gus y Delfis, mi Dios, porque tú los usas, Padre mío, les da la sabiduría de lo alto, Padre Santo. Síguelos, Padre mío, usando, Señor, para que
ellos, Señor, que dan su tiempo, Padre mío, para que nosotros sigamos aprendiendo de ti, Padre Santo. Muchas gracias, Padre, por todos nuestros hermanos que se conectaron y bendícelos a todos, Señor. Bendice este matrimonio, bendice su familia, Señor, de nuestra hermanita Delfis. Y muchas gracias por este aprendizaje, Señor, por tu palabra bendita. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Nos vemos mañana en el devocional del pastor Doroteo. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones, A las hermanos. 7. Sí, hasta Sí, las 7, bendiciones. ¿verdad? Bye. Sí.